Buenos días, venimos del IES Dr. Peset de Alexandre de Paterna. Somos alumnas de primero de la ESO y nos llamamos Sara Jabaloyas, Laura Torresano y yo, María Melcade. Nuestro proyecto recibe el nombre de ¿A quién no le va a gustar un hipocausto romano del siglo I a.C.? Este proyecto mezcla conceptos de historia, tecnología y física. Finalmente, nuestros tutores son Laura Bautista y Esteban Asuar. Para poder entender mejor cómo funcionaba un hipocausto, necesitamos explicar, en primer lugar, algunos conceptos básicos de la física. La sensación de calor o frío es subjetiva, es decir, que depende de cada persona y de dos factores. El primero es el cuerpo que tocamos y el que hemos tocado anteriormente, y el segundo es lo rápido que se propaga el calor a través del cuerpo, es decir, si es conductor o aislante. Para poderlo entender mejor, vamos a poner un ejemplo. Tenemos dos objetos, uno de madera y otro metálico. ¿Cuál está más frío? Probablemente identifiques el objeto metálico como el más frío. Esto se debe a que el metal conduce mejor el calor de nuestro cuerpo. Eso significa que es un conductor térmico. Otro ejemplo es si tenemos tres vasos, uno que está a temperatura caliente, otro a temperatura fría y otro a temperatura ambiente. Si metemos el dedo en el que está a temperatura caliente y acto seguido en el que está a temperatura ambiente, nos parecerá que está frío. Y por lo contrario, si le metemos en el que está a temperatura fría y rápidamente lo metemos en el que está a temperatura ambiente, nos parecerá que está caliente. Y por lo contrario, el vaso estaba a la misma temperatura en los dos casos. Por eso necesitamos explicar una nueva magnitud, que es la temperatura. La temperatura es la medida del movimiento promedio de las partículas. En el sistema internacional se mide en Kelvin, aunque en nuestro día a día utilizamos los grados centígrados o grados Celsius. Os voy a explicar qué es el calor, el contacto térmico y el equilibrio térmico. ¿Cuál es la definición de calor? Muchas veces nos lo preguntamos, os lo voy a intentar explicar. El calor es la energía que se intercambia cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura. El calor siempre irá del sistema con mayor temperatura al sistema con menor temperatura. Esta energía en tránsito es el calor. Y se produce este intercambio gracias a que los dos sistemas están en contacto térmico. Es decir, se dice que los sistemas físicos están en contacto térmico cuando son capaces de intercambiar calor. Y esto sea así hasta que se produzca el equilibrio térmico, o dicho de otra forma, hasta que los dos estén a la misma temperatura. Un ejemplo muy sencillo que sucede en la vida cotidiana es cuando mezclas un vaso de agua fría con otro de agua caliente. ¿Qué le pasa al agua? ¿Se vuelve más fría o más caliente? Ahora el agua será tibia, se iguala la temperatura. Y esto sea así hasta que se produzca el equilibrio térmico. ¿Cómo se mide el calor? En el sistema internacional se mide en julios, que es la unidad de la energía, pero otra unidad muy habitual es la caloría, que es la cantidad de calor que necesite un gramo de agua para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. Una caloría son 4,18 julios. Ya sabemos qué es el calor y en qué unidades se mide, pero ¿cómo se propaga el calor? El calor puede transmitirse a través de tres formas distintas, por conducción, por convección o por radiación. La conducción es el modo en que se propaga el calor en los sólidos. Por ejemplo, si ponemos fuego en un extremo una barra metálica, al cabo de un tiempo podremos observar que el otro extremo también estará caliente. Lo que ocurre es que al dar calor a un extremo, las partículas de la barra empiezan a vibrar de forma más intensa. Esta vibración se la transmite a las partículas vecinas que están en contacto con las primeras, y estas a las siguientes, por eso aumenta la temperatura. Vamos a observar cómo funciona el sistema con el siguiente mecanismo. Tenemos un sistema de 4 barras de diferentes metales, cobre, latón, aluminio y hierro, y si ponemos un poco de cera en cada punta, observaremos cómo se funden en diferentes momentos. La convección es el modo en que se propaga el calor en los líquidos y en los gases. En los fluidos, tanto los líquidos como en los gases, las partículas se mueven más que en los sólidos. Entonces, cuando el fluido que está abajo se calienta, se hace menos denso y sube, lo que genera un modo de circulación llamado corrientes convectivas. Un ejemplo lo podéis observar con un foco de calor y un molinillo. O sea, el foco de calor calienta el aire, lo hace menos denso y hace que suba, lo que genera que se mueva el molinillo. La radiación. La radiación es el modo por el cual se propaga el calor a través del vacío, sin que intervenga ningún material. Un ejemplo de esto es la radiación solar, que llega a la Tierra a través del vacío.
No todas las radiaciones emiten la misma energía. Una barra de metal a rojo vivo emite más energía que la misma barra fría. No todas las radiaciones son visibles. Las radiaciones que emiten más energía que las ultravioletas y menos que las infrarrojas no son visibles, pero se pueden detectar mediante aparatos especiales. Para poderlo entender mejor vamos a poner un ejemplo. Con una lente convergente que centrará la energía en un punto, un globo negro que absorberá la energía y un láser potente. Conectamos el láser y vamos acercando el globo lentamente hasta que explote. Ahora vamos a pasar a la parte de historia. Muchos os preguntaréis qué es un hipocausto y aquí vengo yo a explicároslo. Un hipocausto es el sistema de calefacción que fue inventado y perfeccionado por los romanos. El término hipocausto proviene de la unión de dos palabras, hipo, que significa debajo de, y causto, que significa quemado. Y aquí, como podéis observar, hemos recreado uno. El funcionamiento del hipocausto consistía en calentar el suelo de las termas mediante un foco de calor, en este caso un horno, generado por combustión de leña de tres formas distintas. Por convección el aire pasaba por el suelo, por conducción se calentaban las termas y por radiación el calor pasaba de una estancia a otra. La transmisión del calor se produce gracias a la estructura de construcción y los elementos empleados, a través de una cámara de aire soportada por pilares de ladrillo de 40 a 50 centímetros de alto. También unas paredes de ladrillo hueco que irradiaban calor. Para la construcción del hipocausto se empleaban elementos muy simples, tales como ladrillo, barro, madera y cemento. En latín, opus caementicium significa hormigón romano, opus obra y caementicium cemento. En función del calor irradiado por el suelo y las paredes huecas, las termas se dividían en diferentes estancias: caldarium, zona caliente; tepidarium, zona templada; y frigidarium, zona fría. Podemos comprobar el calor con un termómetro. Aquí baja un poco más la temperatura. Y aquí baja todavía más. Ahora vamos a recitar algunas curiosidades. ¿Sabías que el origen de la expresión estar en la gloria se debe al sistema de calefacción en las amplias zonas de Castilla en la Edad Media, que fue inspirado en el romano? Actualmente se siguen utilizando sistemas de suelo radiante en ciudades con inviernos fríos, como en Oslo, para garantizar el tránsito normal y el comercio. ¿Sabías que las antiguas termas romanas de la ciudad de Valencia, la actual Valencia, se ubican debajo de la Plaza de la Virgen? Y aquí ha finalizado nuestra exposición.